jump over. Every step is pulling me on. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos. Gracias por asistir a esta sesión. Bienvenidos. Esta es la 17ª cumbre anual de Justicia Alimentaria de Chicago, organizado por el Consejo de Acción sobre Pólizas de Responsabilidad de Alimentarias de Chicago. Mi nombre es Asia. Estoy aquí solamente para darles las bienvenidas y gracias. Y me da mucha honor de introducir a Francia García Hernández. Gracias, Francia, por su trabajo y todo lo bueno que has hecho en tu trabajo. Entonces, gracias. Gracias, Asia, y gracias a todos por estar aquí. Me emociona mucho poder compartir con ustedes un taller sobre narración de historias de la comunidad. Y la idea de este taller, que será interactivo totalmente, es que podamos escribir una memoria sobre la comunidad, la solidaridad y el cuidado para reimaginar la justicia alimentaria. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de las historias. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con una historia que les voy a contar. Hace 11 años descubrí que una semilla es un recipiente. Cuando lo piensas detenidamente, una semilla es un recipiente de vida. Cuando una semilla se transforma en planta y después da frutas o vegetales, no solo nutre a quienes la consumen, también alimenta a todos los que la rodean. Yo no lo sabía. De hecho, estoy segura que muchos de los residentes de los apartamentos que rodean el parque ubicado entre calle Durango y calle Orizaba tampoco lo sabían. Atrapados en la rutina de vivir y sobrevivir en una de las ciudades más grandes del mundo, las personas olvidan de dónde provienen sus alimentos. Hasta que un domingo, alrededor de 12 puestos aparecen en este parque de la Ciudad de México, llenándolo con una variedad de colores, aromas y texturas. Frutas frescas, vegetales y leguminosas inundan sus mesas. Después de meses de lucha por obtener un permiso, Mercado El 100 ha creado un nuevo espacio público para adquirir productos locales y éticos. Y mientras los residentes de la ciudad descubren la variedad de productos a su alcance, también conocen a las personas que producen sus alimentos. Aquí es donde conocí a Abel y a Emma, quienes compartían su amor por la tierra y compartían los retos que enfrentan todos aquellos que cultivan como forma y sustento de vida. Sin importar el clima cálido de México y la abundancia de recursos naturales, todos los agricultores enfrentan temporadas difíciles. Abel y Emma no eran la excepción. Y a pesar de las dificultades, cada domingo llegaban con una camioneta llena de vegetales y frutas de temporada. Así, probé frutas, hierbas y raíces que jamás había visto. Abel solía decir que todos tenían el mismo origen, una semilla. Una semilla que habían plantado, o que sus ancestros habían plantado años atrás y que continuaban creando vida, aun cuando ellos ya no la veían. ¿Lo ves? Una semilla es un recipiente. Una semilla es un recipiente de vida. Si no les hubiera compartido esa historia, también les podría haber dicho que en 2011 yo visité Mercado El 100, que es el primer mercado ecológico local y de comercio justo en la Ciudad de México, donde conocí a Abel y a Emma, una pareja de agricultores. Pero ¿cuál es más interesante? Y les pregunto para que nos puedan contestar en el chat o se quiten del silencio y nos platiquen qué historia encuentran más interesante y cuál les mueve más.
Una historia donde das detalles, una historia donde hay una conexión más personal. Ok, sí, justamente ese es el poder de las historias y la magia de las historias. Y el día de hoy nuestro taller se va a dedicar a que a través de sus voces podamos compartir el significado de la solidaridad, de la comunidad y el cuidado colectivo desde sus experiencias. Para ello, vamos a escribir historias que esperamos sean publicadas, si ustedes así lo desean, en la publicación de la 17ª Cumbre Anual de Justicia Alimentaria de Chicago, con el fin de poder conectar a otras personas con los seres humanos que están defendiendo, creando y promoviendo iniciativas para alcanzar la justicia alimentaria. Y espero poder contar con ustedes para poder escribir estas historias a través de sus propias voces. Antes de empezar, quisiera compartir algunos acuerdos comunitarios, solo para recordarles a todos que este espacio es un lugar en el que todos nos apreciamos, reconocemos y valoramos. Sabemos que cada quien tiene ideas, historias y experiencias importantes y valoramos las experiencias individuales, la individualidad de cada uno y su expresión de manera auténtica. Creemos que las historias pueden reflejar esta diversidad que todos tenemos y todas las historias son igual de importantes. Además, quiero que todos sepan que no hay métodos correctos o incorrectos para contar historias. Al contrario, entre más creativos y más nos podamos expresar, es mucho mejor. Y reconocemos que este espacio es un lugar donde todos podemos aprender de los demás, compartir nuestras experiencias y celebrar nuestra humanidad. Yo estoy aquí como guía de este taller, pero no significa que yo lo sepa todo. Entre ustedes también podemos aprender y de ustedes yo también aprendo. Entonces, teniendo esto en mente, estamos creando un espacio donde la creatividad va a poder florecer y todos nos podemos expresar. Y con eso vamos a empezar a escribir nuestras historias. Solo para recordarles, nuestra temática o nuestro tema es que hace mucho tiempo, o ayer, o en 2020, o en 2021, o durante la pandemia, nos unimos y apoyamos en nombre de la justicia alimentaria. Así que nuestras historias estarán centradas en este tema. Y bueno, primero tenemos que comenzar por la idea. Tal como una plantita que empieza con una semilla, la idea es la base fundamental de nuestras historias. En este momento los invito a que piensen en alguien de la comunidad, en algún proyecto que realmente les parece muy interesante, en alguna organización que está haciendo una gran labor, un amigo, un vecino, alguien que siempre esté presente para ayudar a su comunidad, o quizás alguien que los ha ayudado a ustedes directamente o en su propia labor. O quizás en las personas que han participado en esta cumbre. Seguramente habrá una historia que contar ahí. Una vez que piensen en la variedad de historias que hay, elijan solo una historia y escriban la idea principal de esa historia tal como viene a su mente. Puede ser un título, puede ser una oración o un párrafo corto, pero esta es la semillita de donde va a crecer nuestra historia. Y después de eso vamos a pensar más a profundidad cuál es el mensaje que queremos que la gente se lleve a leer nuestra historia. ¿Es una historia sobre comunidad o sobre solidaridad? ¿O acaso es una historia sobre una persona que está cambiando al mundo? En este momento les voy a dar 5 a 8 minutos, dependiendo de cómo avancemos, para pensar en estas ideas de historias y escribirlas. Si tienen una hoja de papel, si lo quieren hacer en sus dispositivos electrónicos, tenemos esos 5 minutos y en este tiempo yo estoy disponible para cualquier duda, para cualquier pregunta. Si quieren proponer ideas, el espacio está abierto para todos.
Hola, hola, veo que tenemos nuevos participantes que se están uniendo. Solo para recapitular, el día de hoy estamos en un taller sobre narración de historias de la comunidad en el que todos estaremos escribiendo una historia. Y en este momento todos están teniendo 5 minutos para escribir la idea principal de su historia o la historia que estarán relatando. Así que las instrucciones están en pantalla, pero básicamente la idea es que en este momento piensen en la variedad de historias de personas, de experiencias que conocen y elijan una para escribir acerca de ella. Y anoten un título o una oración o un párrafo en el que tengamos la idea principal de esa historia. ¿Y cómo vamos? Ya tenemos una historia escrita. Me pueden poner una reacción del sticker en Zoom o quitar el silencio y participar o ponerlo en el chat. Gracias. Gracias. Ok, si ya tenemos el inicio de una historia, vamos a ir al paso siguiente porque no nos podemos quedar nada más con la idea. Hay que desarrollarla. El siguiente paso para construir una historia es identificar los elementos básicos de ella. Y para ello hay una forma muy fácil de lograrlo. Podemos responder a las siguientes preguntas que son elementales y fundamentales para cualquier historia. Sin mayor complicación, solo hay que escribir las respuestas conforme vengan a nuestra mente. Las preguntas son qué, quién, por qué, para qué, cuándo y cómo. Y en la presentación podrán ver que debajo de cada gran pregunta hay pequeñas preguntas que les pueden ayudar a ir pensando cómo contestarlas. En este momento no tiene que ser nada complicado, simplemente vamos a pensar en estas respuestas como las herramientas y los recursos que utilizamos para que nuestra semilla pueda seguir creciendo. Una vez que tengan estas respuestas escritas en papel o en sus dispositivos, pueden tomar una pequeña pausa, mirar hacia otro lado, respirar profundo y volver a leerlo. Y cuando lo vuelvan a leer van a ir añadiendo más detalles, porque al final los detalles son los que hacen maravillosa una historia. Y cuando hagan esto, los invito a usar sus sentidos. Las grandes historias logran conectarnos y transportarnos a otro mundo en el que sentimos e imaginamos algo diferente y eso es lo que tenemos que agregar, esos pequeños detalles que lograrán esa conexión. Entonces, nuevamente para esta actividad tendremos 8 minutos, 8 a 10 minutos, dependiendo de cómo avancemos. Y también tengo un ejemplo en pantalla para que puedan ver cómo los detalles hacen la diferencia. Y mientras trabajan en ello, el foro se queda abierto para cualquier pregunta, cualquier comentario, dudas,
sugerencias, algo que quieran compartir. Y si están todos listos, me pueden dar un thumbs up, una pulgar hacia arriba con sus stickers o ponerlo en el chat. Parece que sí. Ok, seguiremos avanzando en construir nuestras historias. El siguiente paso es precisamente darle la estructura y la forma a su historia. Entonces, para ello vamos a pensar en escenas o en una secuencia de eventos como sucede en las películas. Realmente lo que vemos son una escena a la que le sigue otra y a la que le sigue otra y a través de ella se va contando la historia. Para empezar, vamos a escribir las escenas o los momentos que tienen que ir unidos en nuestra historia y después vamos a ordenarlos. Y para ordenarlos,
hay varias opciones. No hay una manera ni correcta ni incorrecta de hacerlo, aunque típicamente las historias tienen un principio, una parte central y un fin. Normalmente vemos las historias seguir este orden de principio a fin, pero no es la única manera de hacerlo, es dependiendo de lo que funcione para tu propia historia. Entonces, para ordenarlas, podemos pensar primero en el principio de la historia y después pensar qué pasó después y después de eso, qué pasó y luego qué más hasta llegar hasta el final. Esa es la opción 1. En la opción 2 podemos comenzar por el final. Llegamos hasta el final y de ahí nos vamos hacia atrás en el tiempo y pensamos qué ocurrió justo antes del final y lo escribimos. Y antes de eso, ¿qué tuvo que ocurrir para llegar a ese momento? Y lo escribimos. Y antes de eso, ¿dónde empezó la historia? ¿Cómo comenzó todo? Y lo escribimos. O podemos hacer una tercera opción en la que comenzamos con un momento en el que un gran cambio o una gran hazaña ocurre. Y de ahí nos vamos hacia el principio. ¿Cómo empezó todo? Y describimos qué pasó después del principio, para después describir qué más pasó que nos llevó hasta el final. Y en este tipo de secuencia lo que estamos haciendo es un círculo. Comenzamos aquí y regresamos a ese mismo punto. Son 3 opciones que tenemos para ir dándole forma a nuestras historias y lo más importante es recordar que las historias tienen que fluir, es decir, que algo tiene que pasar y nos tiene que ir moviendo para que no perdamos a nuestro lector de la historia y que deje de leerla. Y para ello tiene que haber algo emocionante, algo que conecte. Entonces, mientras tengamos esos 2 elementos, estamos por buen camino. Nuevamente para esto tendremos 5 minutos y de ahí seguiremos practicando. Y solo para recordarles que las historias que estamos construyendo pueden ser publicadas en el zine que se va a publicar, que es una especie de folleto o pequeña revista autopublicada por la organización, en el que vamos a recopilar todas las historias de los participantes que quieran compartirlas. El link para compartirlo está en el chat. Y si el día de hoy no terminamos de escribir nuestras historias, no se preocupen, habrá 2 sesiones más para continuar en las que se pueden unir si así lo desean.
Muy bien, si ya tenemos las escenas y una idea, un borrador básico de cómo vamos a ir contando nuestra historia, vamos a pasar al siguiente paso. Para construir una gran historia es momento de leerla e identificar qué es lo que la hace interesante. Si hay algo emocionante y algo que te motiva a seguir leyendo, tu historia va por buen camino. O si le falta un momento de emoción a la historia, hay que agregarlo. Normalmente los escritores le llaman a esto conflicto y en el momento en el que ocurre le llaman clímax de la historia. Nosotros le llamaremos transformación y solo se refiere a algún momento en el que hay un reto o un evento inesperado o un problema o en el que quizás ocurre un cambio. Entonces, si leemos nuestra historia nuevamente, podemos identificar que este elemento esté presente y si no lo está, podemos ir pensando cómo lo vamos a incorporar. Y una vez que hagamos esto, vamos a volver a leer nuestra historia para darle una pequeña revisión básica de gramática, de ortografía, detectar palabras que no estén bien deletreadas o fallas en la conjugación o partes en las que la historia no queda tan clara. Y si así lo deseamos, podemos resaltarlo, marcarlo, encerrarlo en un círculo, lo que sea necesario que queremos volver a revisar. Un tip para cualquiera que escribe una historia es que las grandes historias no solo se escriben por escritores, también se escriben gracias a editores. Y los editores lo que hacen es leer y leer y leer las historias hasta que quedan en ese punto en el que están perfectas. Entonces, ese sería el siguiente paso en la construcción de nuestras historias. Y no lo tenemos que hacer en este momento, pero los invito a que si tienen un borrador, al término de esta sesión le den una pequeña leída para que puedan identificar estas áreas en las que podemos ir incorporando más detalles y afinar esos pequeños puntos en los que podemos hacer mejoras para que la historia quede lista para publicarse. Idealmente en este momento ya tendríamos un gran borrador o el equivalente al brote de nuestra pequeña planta. Y el secreto para que esta planta crezca y se siga convirtiendo en una hermosa, hermosa, grande planta es seguir regándola y cuidando de ella. Y para ello tenemos 2 talleres más o 2 sesiones abiertas en las que podemos colaborar y seguir trabajando en estas historias. El viernes 3 de marzo y el viernes 11 de marzo a las 6 de la tarde. Pueden asistir a ambas sesiones, a una sesión o trabajar por su cuenta y después publicar sus historias mediante el formulario de Google que está en el chat y que vamos a volver a compartir. Y con ello cerramos nuestra sesión. Les agradezco su participación y los invito a seguir continuando en sus historias, a compartir el conocimiento y al final a fortalecer nuestra comunidad mediante el poder de las historias. Los espero en la próxima sesión el viernes 3 de marzo y también estoy disponible a través del correo electrónico o de Instagram para cualquier duda, comentario o participar y conectarnos en persona. Lo único que se necesita es el borrador de la historia.